A continuación, y para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar a quien será el docente el día de hoy. Su nombre es Ismael Alfaro. Él es psicólogo organizacional de la Universidad Central de Chile. Es magíster en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Convención en Desarrollo Organizacional y Gestión de Personas de la Universidad de Valparaíso. Es diplomado en Gestión de Personas y en Liderazgo y Gestión de Equipos de Alto Desempeño en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y en la actualidad se desempeña como profesional consultor en la Unidad de Desarrollo de Personas de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud de Chile. Agradezco las cámaras encendidas y le doy el pase a Ismael entonces para dar inicio a este seminario. Ismael. Muchas gracias, Karim. Voy a compartir la presentación. Acá se habilitan las anotaciones, el chat por acá por si acaso. Y estamos listos. Bueno, hola a todos. Hola ahí, Sofía, hola Yasmín, muchas gracias por tener las cámaras encendidas. Hola a la gente que ahí está saludando en el chat. Vi algunas caras conocidas, ahí los saludé, intenté saludarlos, pero me imagino que también puedo conocer a más, así que discúlpenme si los conozco a todos, pero sé que hay gente que ya ha estado conmigo en clase o nos conocemos de otros lados. Así que buenas tardes, buenas noches ya para todos y espero que este seminario de alguna manera les sirva, así como también los cursos. Es como un poco, este seminario está hecho un poco para reflexionar también, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo. De alguna manera, cuántas veces nosotros nos paramos y detenemos, ¿no es cierto?, a evaluar o autoevaluar lo que estamos haciendo y generalmente nos lleva a la máquina, ¿no es cierto?, del día a día, del trabajo, de lo que me pide mi jefe, de las metas que tengo que cumplir. Y eventualmente estamos siendo una especie de maquinitas, ¿no es cierto?, laborales que no nos detenemos muchas veces a pensar y a reflexionar. Y eso pasa mucho hoy en día en las organizaciones. Para los psicólogos, me imagino que trabajan en el ámbito laboral, se nota mucho más aún, ¿no es cierto? Porque estamos siempre presionados, como les digo, con el tema de la meta y esta vorágine de cumplir, de cumplir, de cumplir. Y muchas veces no nos detenemos a saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Así que de alguna manera esa es la invitación de este seminario. La pregunta es súper simple, teníamos varias ideas de seminario, ¿no es cierto? Pero una súper principal y de repente también en esta reflexión volver a como lo básico de los procesos de reclutamiento y selección. ¿Por qué seguimos tomando malas decisiones en selección y qué hacer para mejorar hoy? ¿Por qué? Porque es verdad, ¿no es cierto? Ustedes saben, las personas que trabajan en procesos de reclutamiento y selección saben que nosotros hemos tomado malas decisiones, saben que la jefatura están tomando malas decisiones hoy en día, aún así, en un tiempo que ya igual hay harta experiencia al respecto. Yo siempre hablo en mis clases me acuerdo de que en algún momento, tampoco tengo tanta experiencia laboral, pero tengo experiencia laboral como para decir, ¿no es cierto?, que antiguamente, y quizás hoy en día en algunas empresas más chicas que no tienen la opción, ¿no es cierto?, quien seleccionaba era el jefe, la jefatura, el gerente, el dueño, las empresas familiares, ¿no es cierto?, quien es el dueño de esa empresa en particular. Y en las empresas medianas o más grandes ya hay profesionales, digamos, de reclutamiento y selección, para no acotarlos en el área de psicología, ¿no es cierto? Profesionales en el área de reclutamiento y selección, lo que significa básicamente que estamos profesionalizando ese proceso. Y eso a 10, 15 años atrás, ¿no es cierto?, hasta la fecha que lo estamos haciendo y aún seguimos tomando malas decisiones en selección. Y hoy día venimos de alguna manera a reflexionar sobre eso, a entender el porqué y a tomarnos el tiempo, ¿no es cierto? Así que la primera invitación que les digo a ustedes es que reflexionen sobre eso. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cuántos procesos hemos hecho mal? ¿Cuántos procesos hemos hecho bien? Nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre lo que hacemos, nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre las herramientas que nosotros estamos utilizando en los procesos de reclutamiento y selección, nos tomamos el tiempo para evaluar cada uno de los procesos de reclutamiento y selección, o seguimos, ¿no es cierto? Porque la meta es cumplir, la meta es seleccionar a la persona, la meta es que la persona se siente el día lunes en el puesto que está desocupado, ¿no es cierto? Porque los compañeros necesitan a alguien, porque la empresa necesita a alguien, porque la jefatura necesita a alguien, y como yo les digo, no perdemos ahí el tiempo de ese metaanálisis, de la autorreflexión, etcétera. Errores y sesgos en las decisiones. Lo más común, ¿no es cierto?, es cometer ciertas inferencias
respecto vamos a hablar acá de los sesgos, los principales sesgos en reclutamiento y selección. Vamos, vaya primero, antes de pasar a lo otro. Los principales sesgos de selección, uno, sesgos de afinidad o semejanza, preferimos candidatos parecidos a nosotros. El riesgo, contratar por afinidad personal y reducir la diversidad en vez de priorizar competencias. Candidatos parecidos en el sentido no solo físicamente, ¿no es cierto? O quizá de repente parecido a algún familiar, a una hermana, a la pareja, al mejor amigo. eh, el tener afinidad también por profesionales que quizás vienen de la misma universidad o donde estudiaron el mismo diplomado, ¿no es cierto? Entonces se intenta de contratar a personas como se parecen a nosotros o parecía a nuestro entorno, o quizás también parecía a alguien laboralmente. Ah, yo me acuerdo, esta persona se parece a Juanito y Juanito trabaja súper bien. Entonces ahí ya estamos cometiendo algunos de los principales sesgos que nosotros hacemos en selección. Después está el sesgo de la confirmación. Buscamos información que confirme una impresión inicial y descartamos lo que la contradice. Riesgo no detectar brechas reales ni potencial oculto. De alguna manera ya vimos que quizás el candidato nos contestó bien la primera pregunta, la segunda pregunta y ya después quizás todas las demás preguntas que siguen en el proceso de entrevista van a ser buenas, entre comillas, ¿no es cierto? Porque ya nosotros ya tomamos ese sesgo de la confirmación. Yo ya sabía que esta persona era buena porque el currículum me lo decía. Yo ya sabía que esta persona era buena porque alguien me la recomendó y finalmente no tomamos en consideración la estructura y estar atentos, ¿no es cierto?, a lo que nos estaba diciendo el candidato durante todo el proceso de entrevista. Otro sesgo importante, el sesgo de contraste. Evaluamos a un candidato en comparación con el anterior, no por sus propios méritos. El riesgo es sobrevalorar perfiles promedio o pasar por alto talentos destacados. Cuando no tenemos un perfil de cargo estructurado, ¿no es cierto? Las personas que han pasado por mis cursos ya lo deben saber, ¿no es cierto? Hay que hacer una estructura, parte con un diccionario de competencia, parte con un perfil de cargo, sigue con un perfil de cargo, sigue con el perfil de competencia, ¿no es cierto? Y nosotros deberíamos hacer todos esos procesos en base a ese perfil, pero muchas veces nosotros entrevistamos a los candidatos en el mismo proceso. O sea, solamente encasillamos a las personas que estamos entrevistando en ese proceso en particular. Y eso de alguna manera nos limita, porque vamos a decir, pucha, este es el mejor candidato. No sé si le ha pasado alguna vez, este es el mejor candidato de los que están hoy en día, pero es el candidato que necesitamos, porque quizá el nivel de los candidatos, ¿no es cierto?, en ese proceso particular, en ese tipo particular, no estaba muy alto y finalmente terminamos escogiendo a alguien promedio para el cargo, o pasamos por alto talentos también destacados cuando ya encontramos que quizá hay un candidato que cumple con los requisitos, todos los demás los desechamos, entre comillas, ¿no es cierto? Siendo que igual nos pueden servir para ese cargo, para otro o para algo más, ¿no es cierto?, dentro de la organización. Hay un sesgo de las atribuciones también. Juzgamos los errores ajenos como falta de capacidad sin considerar el contexto, el riesgo de interpretaciones injustas de experiencia o fracasos pasados. Yo creo que todos cometemos el error. Me voy a incluir mucho en estos errores que hemos cometido alguna vez en la vida, ¿no es cierto? De juzgar a las personas por sus experiencias. Muchas veces yo lo he visto también en entrevistas, sobre todo cuando se componen estos comités de entrevista o esta entrevista final donde va la jefatura, va un referente técnico, en algunas partes va, no sé, el gremio, la asociación de funcionarios para los que trabajan en el sector público. Muchas veces consideramos que dio una respuesta mala o quizá estábamos hablando del liderazgo y dice, no, yo tuve un problema con mi equipo de trabajo y eventualmente ahí matamos al candidato de una y no le damos el derecho a la interpretación, digamos, o el derecho a que nos detalle un poquito más la situación, cuáles fueron los factores que incidieron quizás a tomar esa decisión o esa mala experiencia, y muchas veces entonces lo juzgamos en base a esa interpretación. Y yo siempre digo, muchas veces también con el tema de las referencias laborales, que en lo personal a mí no me gustan tanto. No me gusta pedirlas porque una lata llamar por teléfono que te contesten o que no te contesten desde el punto de vista como operativo, ¿no es cierto? Eh, pero también desde el punto de vista de la utilidad que tienen las referencias laborales, porque casi siempre, el 99% de las veces, vamos a llamar a alguien que esta persona nos dio como referencia, ¿no es cierto? Hay algunas veces, otras empresas, personas que ahí se creen detectives privados, llaman a la empresa, llaman al área de recursos humanos y les dan cierta información, pero ahí también, cuando me ha pasado eso, encontramos información súper genérica, cuánto tiempo estuvo en la empresa, cómo le fue quizás en la evaluación del desempeño, más que
algo específico. Entonces, eventualmente también intentamos, si esa referencia laboral es buena, nosotros tendemos a interpretarla como que acá también le va a ir bien, y por el contrario, si esa experiencia laboral es mala, también podríamos malinterpretar la situación y creer que acá también le va a ir mal. En ese sentido, hay que juzgar el contexto laboral, o sea, no porque le fue mal en un lado, inmediatamente le va a ir en el otro, porque quizás en el otro lado no tenía los recursos necesarios, porque quizás no tenía las personas necesarias, no tenía las instalaciones necesarias, y acá va a encontrar otra cosa, ¿no es cierto? Porque nosotros somos otra empresa, otra organización, y eventualmente esa persona está pintada para nuestra organización y no para otra. Así que también es un sesgo y un error muchas veces que cometemos en los procesos de selección. Y bueno, ¿por qué es importante reconocerlo? Porque opera muchas veces de forma inconsciente. La buena intención no basta para evitarlo. O sea, por mucha buena intención que tengamos nosotros, ¿no es cierto? De hacerlo bien, de ser profesionales, de querer ser lo más justos posibles en todos los procesos de reclutamiento y selección, esto actúa muchas veces de manera inconsciente, no nos damos cuenta. Entonces, como yo les digo, preferimos a la persona que viene de la misma universidad. Preferimos a la persona que se parece a alguien conocido, que me da buena impresión, buena apariencia, y eventualmente no podemos evitar siempre nuestros sesgos que son inconscientes, ¿no es cierto? La idea es que siempre lo hagamos más consciente. Cuando intentan de aparecer ese tipo de pensamientos dentro de los procesos, intentar de aplacarlo o bien ser conscientes de que tenemos ese sesgo, entonces intentar de disminuir conscientemente los pensamientos al respecto y evaluar de forma objetiva. ¿Cómo mitigarlos? Estandarizar entrevistas, usar múltiples evaluadores y definir criterios conductuales claros. Cuando estandarizamos la entrevista, vamos a ver, tener claro qué vamos a preguntar lo mismo para todos y vamos a evaluar a pautas conocidas de trabajo. Cuando usamos múltiples evaluadores, la verdad es que tenemos criterios compartidos, ¿no es cierto? Si ustedes tienen la oportunidad, trabajan con otro psicólogo, entrevisten los dos a una persona en un proceso, cuando ustedes tengan tiempo, obviamente, ¿no es cierto? O eventualmente en estos procesos de assessment center o entrevistas ya más grupales, ¿no es cierto? A llegar a como un consenso, no solamente basarse en tu criterio, aunque tú seas el experto muchas veces en procesos de reclutamiento y selección, tu opinión no vale más que otro, ¿no es cierto? La opinión de la jefatura muchas veces, o la mayoría de las veces, vale más porque finalmente va a trabajar con esa persona. Pero hay otras oportunidades también en donde se toma como un voto más en algunas organizaciones y no necesariamente vamos a contratar el que el jefe dice, sino que el que nos pusimos de acuerdo todos como equipo. Y bueno, los definir criterios conductuales, claro, eso también puede ir en base a un diccionario de competencia, eh, o estructura, digamos, de preguntas en base a criterios claros. El impacto organizacional de malas decisiones, todos sabemos que puede afectar el clima y el desempeño tanto de la persona como el equipo de trabajo. Una contratación inadecuada suele traducirse en bajo desempeño, mala adaptación y conflictos laborales, deteriorando la colaboración y el clima laboral. Cuando ponemos una persona que sabemos que quizás no va a incorporarse de buena manera al equipo, lo que estamos haciendo finalmente es deteriorando el equipo. Quizás trabajaba súper bien sin esta persona. Muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no es cierto? Contratamos a la mejor persona, al mejor candidato, el que tiene el mejor currículum, la mejor experiencia, y no vemos la otra parte que es dónde se va a desempeñar. Yo siempre he dicho que hay una brecha ahí que quizás tienen los consultores que trabajan en el proceso de selección para empresas, y el desafío es ese, entender cuál es la jefatura, entender cómo es el equipo de trabajo y poder contratar personas no solamente siendo las mejores, sino que también la que ustedes creen que va a calzar mejor con el entorno y esa organización en particular. Tiene impacto en los costos y rotación, aumenta la rotación y se disparan costos directos como reclutamiento, capacitación e indirectos, pérdida de productividad y continuidad. Eso es directo en la misma empresa, ¿no es cierto? Y los costos de reclutamiento, muchas veces yo siempre he dicho que nos pisamos la cola entre nosotros mismos porque hacemos un mal proceso de reclutamiento y selección, y al mes la persona va a renunciar o al mes la persona o sea, la jefatura va a decir que le terminamos el contrato y volvemos de nuevo a hacer el proceso de reclutamiento y selección al otro mes en vez de hacerlo bien, ¿no es cierto? Y esperar un tiempo oportuno para que esta persona quizás tome la decisión de irse, ¿no es cierto? No sé cómo estará el promedio hoy en día de cuánto duran las personas en las empresas, pero yo me imagino que debe estar entre 2 años y medio, un número parecido, ¿no es cierto? Entonces ya una rotación un poquito más normal, pero no al mes, ¿no es cierto? O a los 3 meses. Yo siempre he dicho que eso es como casi culpa nuestra. Si la persona se va a los 3 meses,
él puede aludir a otras situaciones, ¿no es cierto? Pero eventualmente nosotros también tendríamos que detectar esos elementos que lo van a hacer renunciar a los 3 meses. No calzó con el equipo de trabajo, no tenía las competencias necesarias, el equipo no lo incorporó adecuadamente, él no se incorporó adecuadamente al equipo, contraté a una persona para trabajar en Buin y él vive en Colina, ¿no es cierto? Entonces, aunque sea el mejor, yo sé que va a generar un costo emocional para él o un desgaste físico importante hacer ese trayecto todos los días. Entonces hay una serie de factores que pueden incidir en eso. Yo sé que no es fácil medir todos los factores que pueden incidir en la contratación de una persona, pero deberíamos intentar tomar la mayoría, ¿no es cierto? Afectan la equidad y credibilidad, decisiones poco objetivas generan percepciones de injusticia, afectan la confianza en el área de gestión de personas y pueden reproducir inequidades si no hay criterios claros. Cuando también quizás entrevistamos a una persona, no hay un proceso quizás muy definido, me llevo un currículum, necesito a la persona rápido, lo entrevistamos y digo, esta persona se parece a otra persona que trabaja ahí conmigo, la contrato y finalmente terminamos impactando a la organización en base a todo lo que pueda pasar con esta mala decisión. Así que ojo con eso, el impacto es bastante grande, muchas veces no se toma tanto en cuenta como varias decisiones, ¿no es cierto?, en recursos humanos que nos tiran mucho para la cola algunas veces. Lo importante es más que nada el tema de finanzas en la mayoría de las organizaciones y lo de recursos humanos más para abajo, ¿no es cierto? Nos tiran en orden de importancia para abajo, pero nosotros deberíamos hacer valer nuestra posición dentro de la organización y eventualmente decirle que estas decisiones pueden afectar en esto y en esta situación. Vamos, bueno, sí, esto no lo puse muy bien, pero quería hablar sobre esto porque muchas veces también tenemos que autoanalizarnos nosotros respecto al ojo clínico. Muchas veces hablamos bien del ojo clínico, hoy día no sé si vamos a hablar tan bien. Yo creo que esto lo tenemos desde siempre de los estudiantes de psicología. Yo sé que acá hay gente que no estudia psicología, estudia ingeniería en recursos humanos u otra carrera, pero eventualmente hay algo que siempre me decían, confía en tu guata. Me decían algunos jefes que tuve, confía en tu guata. Y en este caso nosotros podríamos decir, confía en tu ojo clínico. No, si tu ojo clínico te dice que algo hay, es que algo hay. No, confía en tu guata, porque si tu guata te dice que algo hay, algo hay. Y la verdad es que en entrevistas no estructuradas, muchos confían en el ojo clínico para inferir potencial y ajustes y competencias. El juicio rápido se contamina por las primeras impresiones, estereotipos y emociones, además varía entre evaluadores y es difícil de justificar. O sea, en ese sentido yo no voy a hablar mal del ojo clínico totalmente, ¿no es cierto? No tomemos decisiones en base a nuestro ojo clínico, sino que también debiesen estar mucho más sustentadas, ¿no es cierto? ¿Qué hacer para mitigar el uso de criterios subjetivos en procesos de reclutamiento y selección? El ojo clínico solo suma cuando se apoya en criterios claros y estructuras. Reconocer estos límites mejora la objetividad, transparencia y defensa ética. O sea, yo voy a seguir diciéndole a todos los psicólogos o gente que trabaja en reclutamiento y selección, confíe en su guata, confíe en su ojo clínico, pero apoye estos sentimientos, estas emociones que están pasando por ustedes la vez que entrevistan a las personas o en algún proceso de selección en datos objetivos, ¿ya? Porque yo creo que se puede llegar a objetivizar todo lo que nosotros vemos en un proceso de reclutamiento y selección. Muchas veces no sabemos cómo o qué hacer, ¿no es cierto? Cómo traspasarlo de nuestra cabeza al informe, al papel, pero eventualmente quizás es porque nos faltan algunas herramientas para poder objetivizar eso que estamos nosotros analizando, ¿ya? Y vamos acá, volvemos al tema de los sesgos. Identificación de sesgos en casos. Hay que observar momentos donde influyen primeras impresiones, afinidades personales o supuestos no validados. ¿Para qué sirve? Para fomentar la reflexión crítica, ayuda a reconocer patrones habituales y conecta la teoría con la práctica y dinámicas recomendadas analizar casos en grupo para aprender distintas perspectivas y detectar oportunidades de mejora. De alguna manera, eso es lo que yo estaba diciendo, sobre todo en la formación, quien tenga la oportunidad quizás de formarse con otro psicólogo en práctica, la verdad es que podríamos ponernos a conversar estos casos, ¿no es cierto? O eventualmente en sus trabajos, yo siempre digo psicólogo, yo sé que está mal, pero me estoy refiriendo a profesionales que trabajan en reclutamiento y selección porque, como les digo, no necesariamente son todos psicólogos.
Pero la idea es compartir prácticas, compartir visiones. Si uno va a una empresa, quizá entrevistar con tu jefe, las primeras veces no para que él me dirija, ¿no es cierto? Para que vea cómo, cómo yo entrevisto, sino como para unificar ciertos criterios que nosotros no conocemos de la cultura organizacional. Y yo le digo que es lo que suma y de repente multiplica, ¿no es cierto? No solamente vamos a contratar o seleccionar al mejor candidato, sino que también vamos a visualizar al mejor candidato para la cultura, para el equipo en particular. Y hay un par de preguntas, voy a intentar responderlas todas y después va a haber otras preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes determinar si la renuncia a corto plazo es efectiva porque la selección fue inadecuada o definitivamente porque hay temas de clima en la empresa o área? Finalmente rebota hacia nosotros como una mala selección. Bueno, hay encuestas, ¿no es cierto? Hay encuestas que podemos hacer y también objetivizan la salida, ¿no? Para no extendernos más, podríamos hacer una encuesta, podríamos llamar a la persona por teléfono, ya que de alguna manera igual generamos cierta confianza con esa persona para explicar de alguna manera, a ver si quiere de alguna manera responder esa encuesta formalmente o eventualmente tú también intentar de incorporar cierta información que no va a ser oficial, no la podemos plasmar en ningún lado, pero de alguna manera te pueden ayudar a revisar si esa fue error nuestro o eventualmente fue un caso de fuerza mayor. Yo la verdad es que he hecho ambas cosas, he aplicado entrevistas porque después uno tiene que mejorar ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero hay, como yo les dije, es difícil muchas veces también intentar de visualizar todas las variables, pero deberíamos hacerlo. Me ha pasado en procesos que la persona pedía, no sé, 3 millones de pesos y yo estoy en un proceso de 1 millón de pesos. Finalmente la persona, sí, sí, yo puedo trabajar, si a mí lo que me interesa es trabajar, yo llevo mucho tiempo sin trabajar. Y finalmente la persona también a los 2 meses quizá ya encontró otro trabajo porque estaba en muchos procesos en ese tiempo y ahora aceptó el trabajo solo por tener plata ahora rápido y no visualizar el costo a largo plazo. Claro, muchas veces también nos puede facilitar eso a nosotros, ¿no es cierto? Necesitamos la persona, aunque sea un mes, la cubrimos y listo, da lo mismo que termine el proceso rápido, pero hay que intentar de unificar esas necesidades tanto para la empresa como para la persona. ¿Qué cree que puede afectar no tomar en cuenta a una persona egresada y titulada hace 2 años por no tener experiencia? ¿Cómo podemos probar sus capacidades? Bueno, ahí rápidamente volvemos al tema del perfil. Nosotros deberíamos crear perfiles de cargo que están alineados con lo que realmente necesitamos y no contratar al mejor en algún proceso en particular, ¿no es cierto? Porque quizá el mejor no está en ese proceso en particular y lo que tenemos que hacer es hacer otro proceso de selección, esperar un poquito más, encontrar más candidatos, publicar de nuevo o llamar más currículum, entrevistar más gente para que encontremos a la persona que verdaderamente necesitamos en base a un perfil de cargo. Entonces, no tiene que ver mucho con si me titulé hace 2 años o no, si tengo o no tengo experiencia, nosotros deberíamos identificar mejor qué es lo que necesita el perfil de cargo. ¿Es necesario que le pidamos 10 años de experiencia profesional? ¿Es necesario que le pidamos 12 años de experiencia como jefatura? No le podemos dar la oportunidad a alguien que quizás tiene 5 años de experiencia, no le podemos dar oportunidad en este cargo a una persona que viene recién titulándose, es necesaria la experiencia. Entonces, esas conversaciones hay que tenerlas con la jefatura para eventualmente definir bien lo que buscamos. ¿Cómo mejorar las calidades de las tomas de decisiones de hoy? Bueno, definir y estandarizar antes de entrevistar, acordar criterios de evaluación y preguntarse y preguntas comunes para reducir variabilidad y sesgos. Ya he hablado un poco de la estandarización, o sea, hacer las mismas preguntas. Muchas veces lo primero que hacemos nosotros, no tenemos diccionario de competencia, no tenemos diccionario de comportamiento, pero lo primero que hacemos nosotros nos anotamos, ¿no es cierto? 10 preguntas que yo voy a hacer en la entrevista y en base a esas 10 preguntas yo se las hago a todo y es la primera forma de estandarizar. Y después ya la idea es ir complejizando nuestros procesos de selección en el sentido de ir estandarizando. O sea, esta va a ser la competencia de liderazgo, esta va a ser la definición, esta van a ser los criterios conductuales, estos van a ser los niveles donde yo voy a evaluar esos criterios conductuales y ahí llegamos ya a la estandarización máxima de alguna manera. Y obviamente compartir eso si hay otros profesionales de reclutamiento y selección con nosotros, acordarlos también, eh, comentarlo, comunicarlo a las jefaturas, a todos, para que eventualmente todos sepan que cuando hablamos de liderazgo vamos a hablar de esta competencia con esta definición y cuando evaluemos criterios conductuales, sepamos todos que estamos evaluando ese tipo de criterios conductuales y no otros. Puntuar con escalas claras y entrenar evaluadores, usar rúbricas de calificación básicas para aplicar criterios en forma consistente y defendible.
separar evidencia de decisión, recopilar información primero y decidir después. Incorporar al menos una herramienta basada en evidencia. Yo siempre he dicho, a mí me gustan los test psicolaborales, ya los cuestionarios de personalidad, algún test proyectivo, pero yo siempre hoy en día pondría a la base al menos una entrevista por competencia, al menos un assessment center, etcétera, cosa que de alguna manera también tengamos un sustento, un pilar base bastante fuerte como para poder tomar una decisión y también quizás aplicar una prueba de los cuestionarios de personalidad o algún cuestionario que les guste a ustedes para poder ver otras variables del candidato, ¿no es cierto? Que tienen que ver también en cómo la forma de ser, si esta forma de ser se va a ajustar o no a un equipo en particular, a la empresa, etcétera. Tiene mucho que ver también con los criterios defendibles, ¿ya? Yo sé que mucha gente acá puede tener experiencia en el sector privado y otra en el sector público. Para los que solo tienen experiencia en el privado, muchas veces nos perdemos eso porque al final hacemos, disculpando la expresión, lo que queremos, ¿no es cierto? O hacemos lo que el jefe quiere. Entonces no tenemos criterios de alguna manera muy estandarizados, muy comprobables. Nos falta llevar a papel toda la gestión que nosotros hacemos. Y cuando pasé, me acuerdo, al ámbito público hace un tiempo ya, todos los procesos que tú haces los tienes que eventualmente establecer en papel. O sea, ¿por qué llamaste a esta persona? ¿Por qué dejaste fuera a esta otra? ¿Cuáles fueron de alguna manera los puntajes que le pusieron a la persona en cada proceso? Y tomar decisiones que eventualmente, en este caso, en el sector público, Contraloría puede ir, ¿no es cierto? Y evaluar algún proceso de selección y tú tienes que dar respuestas con esas comprobables, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser defendible. Y es una práctica que muchas veces la empresa privada no se ocupa, salvo que tenga áreas fuertes, ¿no es cierto?, de control de gestión interno, etcétera, que pueda auditar estos procesos y ver cómo lo estamos haciendo. Entonces, la verdad es que hoy en día yo diría, pucha, ojalá haber aprendido eso antes cuando me desempeñaba en el ámbito privado, porque de verdad que uno le da más sustento al proceso y eventualmente pierdes esa, mm, esa mala calificación nuestra o ese pensamiento, ¿no es cierto?, de la jefatura, ah, es que no, él sabe por qué es psicólogo, entonces no sabemos qué pasa en su mente, no sabemos qué pasa en las evaluaciones psicolaborales, no sabemos qué hace, qué él hace en la entrevista, debe tener alguna habilidad mágica para descubrir cómo son los candidatos. eh, y eventualmente tomar las mejores decisiones, ¿no es cierto? En vez de mostrarle claramente que esta es la mejor persona porque pasó el proceso, cuenta con todas las competencias necesarias en el perfil y eventualmente cumple con todas las competencias conductuales necesarias para obtener ese trabajo. Eh, bueno, hay varias preguntas, no sé si ahí después el PPT lo vamos a mandar, voy a seguir avanzando con la presentación para que ojalá terminemos y después respondo lo que pueda. Recomendaciones, lineamiento y herramienta, definir métodos, criterios y roles, entrevistas estructuradas, matices de decisión, evidencia y comité, evaluar en comité y discutir hallazgos con evidencia, reduce arbitrariedad y fortalece decisiones consistentes. Como ya les digo, si tenemos la posibilidad de entrevistar en conjunto, lo hacemos para poder evitar estos sesgos y tomar una decisión conjunta, independiente que su entrevista psicolaboral o entrevista laboral, ¿no es cierto?, sea de forma individual. Y mejora continua, revisar y ajustar el proceso según la experiencia y resultados. En consultoría, esto eleva la calidad técnica y la credibilidad. Tomarnos el tiempo, ver un proceso, evaluarlo, hacer 10 procesos, evaluar las herramientas, mejorarlas, revisar las definiciones, ¿no es cierto?, los criterios conductuales que estamos ocupando, los mismos test de selección que estemos ocupando, hay que hacer una autoevaluación al respecto. Aquí hay una competencia, por ejemplo, esto era, acá, hacemos por eso. Ah, no. Aquí vamos a ver, por ejemplo, una competencia, ¿no es cierto? La competencia, ahí hay una definición operativa, nosotros deberíamos definir la competencia, no la vamos a leer por ahora, sino que ponerse de acuerdo, cosas que todos entiendan lo mismo. Eventualmente también tener nuestras pautas de preguntas, o sea, si yo voy a evaluar esta competencia, voy a tener estas preguntas para poder evaluar. Tengo una pregunta principal, cuéntame una situación concreta en la que hayas tenido que liderar un equipo para lograr un objetivo, y muchas veces con esa pregunta principal podemos hacer esta evaluación de la competencia, ¿no es cierto? Pero cuando no, la persona no nos da la respuesta, nosotros podemos ayudarla preguntándole otras cosas, cuál es el objetivo, el contexto. Entonces, tener estas preguntas de profundización en el caso de ser necesario. Tenemos una pauta objetiva de evaluación
claridad de objetivos, toma de decisiones, gestión del equipo, responsabilidad por resultados, aprendizaje y cada uno de esos criterios conductuales lo podríamos evaluar en bajo, medio, alto y establecer ciertos puntajes, ¿no es cierto? Un punto, dos puntos, tres puntos y un puntaje total en relación a los criterios que hemos hablado. Esto lo podemos evaluar de forma individual, pero también de forma grupal y quizás poder hacer un promedio, por ejemplo, si evaluamos de forma grupal una competencia, en qué le parecieron a cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, la evaluación de competencia y liderazgo para esta persona. Ejemplo de anclaje para reducir sesgos, me cayó bien, se ve líder. En vez de decirlo, describe cómo definió metas, coordinó el equipo y asumió resultados. Eso es una bajada un poquito más técnica, ¿no es cierto?, y más objetiva en algún informe psicolaboral o laboral que ustedes estén haciendo. Herramientas basadas en evidencia. Bueno, está la estructura de las entrevistas estructuradas. Ya hay una base claramente definida. Tenemos preguntas previas, tenemos tipos de preguntas. Hay unas evaluaciones claras, como lo que estábamos viendo en el proceso de entrevista. Anteriormente, piensen ustedes que era un proceso de entrevista por competencia. Ahora vamos a los procesos del test de juicio situacional, que son presentan escenarios laborales realistas y piden elegir o valorar respuestas para ver cómo se juzga y prioriza la acción. ¿Qué mide? Competencia como la toma de decisiones, ética, trabajo en equipo, manejo de conflicto, con buena validez predictiva si derivan del análisis del cargo o del perfil de cargo en este caso. Ventajas de uso son estandarizados, relativamente fáciles de administrar y bien aceptados. Complementan la entrevista, aportando evidencias sobre conductas esperadas en contextos específicos. En ese sentido, también estos test de juicio situacional yo los tomaría como un complemento a la entrevista por competencia, más que hacerla solo. En general, nunca recomiendo hacer algo solitario, ¿ya? Así como una entrevista por competencia o solo un test de personalidad o solo un assessment center. La idea es que se mezclen al menos dos o tres herramientas para poder tomar una mejor decisión. Un test situacional, por ejemplo, uno coloca a la persona en alguna situación y le comenta, ¿no es cierto? Eres responsable de un equipo que debe entregar un informe importante en un plazo ajustados. A 2 semanas de la fecha límite detectas que un integrante clave del equipo está atrasado con su parte del trabajo, el resto del equipo comienza a mostrar motivación, la jefatura aún no está informada del problema. Esta es la situación, ¿no es cierto? Y esto es lo que está pasando. La pregunta, ¿qué harías en esta situación? Aquí está la alternativa de respuesta. Asumes personalmente la parte atrasada para asegurar el cumplimiento del plazo sin involucrar al equipo ni informar a la jefatura. B. Llama la atención al integrante atrasado y le exiges que cumpla, dejando claro que el retraso es su responsabilidad. C. Reúnes al equipo, analizas causas de atraso, redistribuyes tareas si es necesario y acuerdas un plan concreto para cumplir el plazo, informando a la jefatura del estado real del proyecto. D. Esperas unos días para ver si el integrante logra ponerse al día antes de intervenir y no generar conflicto. Eventualmente nosotros, o el candidato en este caso, debería tomar una decisión, ¿no es cierto? Y uno esperaría que todas estas alternativas de respuesta no sean tan fáciles como A, B, C, sí, ya, la respuesta correcta es la C. Uno esperaría quizás que todas las respuestas de alguna manera tuvieran un grado de ser correcta e intentar de evitar quizás alguna respuesta incorrecta para que se elimine desde ya. Eso hay que profundizarlo, obviamente, quizás la dificultad de ocupar test situacionales, porque si no sería súper fácil ir a la respuesta correcta cuando todas las demás son incorrectas y no le asignamos ningún tipo de puntaje. Entonces la idea es analizar un poco en base a cuál sería su alternativa de acción en base a quizás todas estas respuestas que, como les digo, podrían ser correctas. En este caso, claro, la respuesta A era resuelve el problema de forma individual, no lidera ni desarrolla el equipo. La respuesta B, hay control, pero no gestión del equipo ni análisis del contexto. La respuesta C, la respuesta esperada en este caso, coordina, comunica, toma decisiones, involucra al equipo y asume la responsabilidad. Y la respuesta D, evita tomar decisiones y el liderazgo activo, ¿ya? Eso, como yo les digo, eso puede variar, pueden hacer ustedes las preguntas, las respuestas, pueden poner todas positivas, como les digo, pueden poner, aquí hay un ejemplo de respuestas en nivel bajo, otro en nivel medio, pero yo lo que haría personalmente sería casi colocar toda la respuesta en alto, nivel alto, o sea, en niveles adecuados, no en niveles altos y ver cuál podría ser el nivel dentro de todas las respuestas positivas que pueden haber que tiene el mejor candidato, que tiene el candidato para escoger la mejor opción, ¿no es cierto? Y después tenemos otra metodología como el Assessment Center,
que lo importante de esta metodología del Assessment Center es que integra ejercicios grupales, role-playing, casos de entrevistas observados por varios evaluadores y que están entrenados. Habíamos hablado del entrenamiento en este sentido. eh, Tiene que ver con eso, con que la jefatura, los referentes técnicos sepan lo que vamos a hacer, sepan qué es lo que vamos a evaluar, conozcan las competencias, conozcan los ejercicios, quizás estén familiarizados con estos criterios conductuales que ellos van a tener que visualizar y evaluar durante el proceso de Assessment Center. Entonces, la idea también es entrenar a la jefatura y a los referentes técnicos. También diría que es una labor de nosotros, como yo le digo, comunicar todo esto. Si nosotros generamos un diccionario de competencia nuevo, si generamos procesos nuevos, la idea es que las jefaturas vayan conociendo estos procesos, de qué se tratan, para que lo hagan de buena forma. El proceso de Assessment Center también tiene alta validación interna y reducción del sesgo. La combinación de métodos y observadores permite evaluar competencias con mayor complejidad y menor error individual. Y ahí no queda la decisión solamente a la jefatura, no queda solamente la decisión a la gente que trabaja en procesos de reclutamiento y selección. Comparte un poco el logro y comparte también un poco el error, en el sentido, siempre y cuando hay como un sesgo, ¿no es cierto? O un dicho, mejor dicho, en los procesos de reclutamiento y selección, cuando seleccionamos bien, fue el jefe el que seleccionó bien, ¿no es cierto? Él se preocupó de la terna y él seleccionó el mejor candidato y él se atribuye ahí la victoria. Pero cuando el proceso sale mal, es que el psicólogo de reclutamiento, el profesional de reclutamiento, me puso malos candidatos y él me recomendó que contratáramos a esta persona. Así que la idea es que hacer estas entrevistas como grupales evitan ese tipo de comentarios y eventualmente estamos todos de acuerdo con contratar a una persona. El diseño de alcance requiere competencias definidas y pautas de observación, un poco lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? Con competencias, con sus definiciones, con sus preguntas súper claras. Y así todo evaluamos, como yo les digo, en base al mismo criterio y pauta conocida. No toda dinámica grupal es un assessment center. Muchas veces hay que mezclar estas metodologías para que sea un proceso de assessment. La idea es hacer tantas actividades dentro del proceso de assessment que sea el número suficiente, ¿no es cierto?, para encontrar toda la información posible y necesaria y evitar hacer ejercicios de más y también de menos. ¿Ya? Eso también va mucho en términos de la experiencia, en cómo ustedes hacen estos procesos, si lo hacen bien, si lo hacen mal, si resultó, si no resultó, si este ejercicio que le hicimos lo recibió bien la gente, si no lo recibió, si aumentó, digamos, la participación, si la gente les costó trabajarlo. Todo eso se va desarrollando y hay que hacer ahí una mejora continua al respecto, haciendo esta evaluación de los procesos. Tenemos este ejemplo de Assessment Center, de nuevo con la competencia de liderazgo para ser un poquito transversal. El objetivo es evaluar la capacidad del candidato para dirigir personas, tomar decisiones, coordinar acciones y asumir responsabilidades por resultados a través de conductas observables en una situación simulada. ¿Ya? A diferencia de los test situacionales que te ponían en situaciones más o menos eh, hipotéticas, ¿no es cierto?, con resultados de alguna manera hipotéticos, donde puede tener algún aspecto de deseabilidad. Por eso yo digo que la idea es colocar preguntas que sean bien parecidas y que la persona pueda colocar realmente lo que él haría en esa situación en particular. Acá la verdad es que nosotros los vamos a poner en situaciones que son simuladas. Pueden ser situaciones individuales, pueden ser situaciones en grupo, pero ya es como un ejercicio de estar dentro de esa situación simulada. Hay un ejemplo, pueden haber muchos ejercicios de Assessment Center. Este ejemplo pues, tiene que ver con una reunión de coordinación de equipo. Vamos a preparar a las personas, vamos a hacer el ejercicio grupal, ¿no es cierto? Y vamos a hacer la observación y el registro. El contexto del ejercicio también los ponemos de alguna manera en una situación. Usted es jefe de la unidad, su equipo debe implementar una nueva tarea prioritaria definida por la jefatura superior con un plazo corto y recursos limitados. En la reunión participan tres funcionarios interpretados por evaluadores o actores. Muchas veces nosotros tenemos que ser de evaluadores, o sea, de actuar ahí en el proceso de assessment, ¿no es cierto? Que presenten las siguientes actitudes. Funcionario A, muy técnico pero resistente al cambio. Funcionario B, motivado pero sobrecargado del trabajo. Funcionario C, pasivo, espera instrucciones claras. El objetivo de la reunión es definir un plan de acción, asignar responsabilidades y asegurar cumplimiento del plazo.
Este es un ejemplo para que no se queden con la idea de que esto tienen que hacer. Si no tuvieran los funcionarios, ¿no es cierto? Porque no todos quieren participar así como actores, no tengo el número suficiente, ahí agrego otro tipo de ejercicio, ¿no es cierto? Ustedes son un equipo de trabajo, deben definir o implementar una tarea, no se les asignan quizás roles de liderazgo, sino que ahí mismo cuando van haciendo este ejercicio aparece o emerge el rol de líder y eventualmente eso es lo que vamos registrando, etcétera. La instrucción al candidato o a los candidatos, usted debe conducir esta reunión como líder del equipo, puede organizar la conversación como estime conveniente. Al final se espera que exista claridad respecto a las tareas, responsables y próximos pasos. Ahora, si es un ejercicio grupal, ¿no es cierto? Uno puede decir, hay que organizar el grupo para que eventualmente hagan esta tarea que tienen que implementar una nueva tarea definida por la jefatura. Quizás lo mejor es darle esa tarea, cuál es la responsabilidad, ¿no es cierto? Ser súper preciso el momento para que ellos puedan trabajar de forma más independiente. Aquí lo importante, de nuevo, volvemos a la pauta objetiva de evaluación, independiente del objetivo, o sea, del proceso que ustedes hayan creado, de la tarea, de la actividad que necesita esto, la verdad es que tiene que haber una pauta objetiva de evaluación. Acá también tenemos las dimensiones que se evidencian a través de una conducta observable por cada una de las dimensiones. Define objetivo y foco de la reunión, decide frente a problemas o atenciones, etcétera, etcétera. La idea es que estén definidas en base también al diccionario de competencias y eventualmente también al ejercicio que ustedes están haciendo. Y evaluamos las competencias bajo, medio, alto y todo eso después lo conversamos con los otros evaluadores, si es que obviamente hay más evaluadores. La idea es que en todo caso, en que todo proceso de Assessment Center, al menos hayan dos evaluadores y de ahí para arriba, o sea, pueden ser cinco, seis, los que sean, pero que sean al menos dos para poder compartir estas decisiones y lleguemos a una decisión final y en conjunto. También una escala de evaluación, un punto, dos puntos, tres puntos, y establecer una pauta de puntaje total, tiene liderazgo insuficiente, liderazgo adecuado, liderazgo sólido, etcétera. Clave de objetividad, bueno, evaluar qué hizo y qué dijo el candidato, intentar de registrar todo eso, ya no evaluar carisma, simpatía, seguridad percibida o estilo personal para evitar los sesgos que vimos en un principio. Y ejemplo correcto de definición, define objetivos, redistribuye tareas y valida compromisos, lo que habíamos visto o algo parecido a lo que vimos anteriormente. Y el ejemplo incorrecto es, se ve líder y tiene una personalidad fuerte, o sea, va a saber dominar al equipo y va a caer bien en el equipo de trabajo o se va a ajustar al proceso cuando eventualmente tenemos más herramientas, ¿no es cierto?, para esclarecer que la persona va a definir con claridad los objetivos, va a poder distribuir las tareas y valida compromiso y quizá en un ejemplo de alguien que no se comportó tan bien o fue evaluado de forma eficiente en el Assessment Center, no pudo definir los objetivos, no distribuyó la tarea, se hizo cargo él de forma independiente y no logró liderar al equipo, etcétera, 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 ¿ya? Como criterios que sean bien conductuales más que percepciones o juicios que tengamos nosotros como evaluadores. Conclusiones. Las malas decisiones de selección no suelen deberse a la falta de compromiso, sino a procesos poco estructurados y a la influencia inevitable de sesgos cognitivos. Por mucho que queramos hacerlo bien, nosotros, como les digo, tenemos inconscientemente estos sesgos y pueden incidir en un proceso de reclutamiento y selección por herramientas validadas, aunque sea de manera interna y prácticas sistemáticas. Aunque sea de manera interna, porque muchas veces hablamos de validación, ¿no es cierto? Que este test está validado, que no está validado. Herramientas como el Assessment Center, de alguna manera hay que validarlas internamente y hay que hacerla una vez y mejorarlo, hay que hacer dos veces y mejorarlo, hay que hacer tres veces y seguir mejorándolo. Eso quiere decir que de alguna manera el proceso, la entrevista, el juego, la tarea, todo lo que le hicimos hacer, de alguna manera se está validando a medida que van avanzando los procesos, que ganamos experiencia, que ajustamos un poquito, porque nos ha funcionado bien en el pasado, ¿no es cierto? No necesariamente es una herramienta validada haciendo un estudio de validación que en la población chilena, no tiene que ver con eso como eventualmente puede ser un test, ¿no es cierto? Sino que la entrevista o el proceso de Assessment Center tiene que estar validado en la propia empresa. Y realizar prácticas sistemáticas es posible mejorar significativamente la calidad de las decisiones y mejorar también, como les digo, las herramientas de evaluación. Integrar métodos basados en evidencias permite seleccionar de forma más objetiva, justas y efectivas.
Decidir bien en selección no es un talento innato, es un proceso que se aprende, se entrena y se mejora. O sea, nosotros tenemos quizás cierta afinidad, ¿no es cierto?, por entrevistar personas, por conversar con personas, porque trabajamos en un área donde vemos personas, áreas de gestión de personas, nos dedicamos a eso, ¿no es cierto? Pero por mucho que tengamos ese talento de hablar con personas, de poder conversar, de hacer entrevistas, ¿no es cierto? Muchas veces esto también se tiene que entrenar y mejorar y autoanalizar nuestros propios procesos para poder crecer, o si no, eventualmente vamos a quedar estancados y vamos a quedar con las cosas que hicimos bien, las repetimos, las repetimos, las repetimos y finalmente quizás en algún momento lleguemos a quedar desactualizados, ¿no es cierto? O a incorporar en nuestro propio proceso todos esos juicios que no queríamos y se fueron incorporando en la medida en que hacemos un proceso que no evaluamos y no mejoramos constantemente. Cuestionar prácticas tradicionales, actualizar conocimientos y aplicar cambios concretos desde hoy profesionaliza la toma de decisiones, como inventar cosas nuevas. Esto del assessment center, los test situacionales, los procesos de entrevista por competencia en general, implica muchas veces cuestionar lo que estábamos haciendo tradicionalmente y ver si lo cambiamos, si lo mejoramos, si lo complementamos, etcétera. Los procesos de assessment center tienen esto, como yo les digo, de ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. La idea es que si tienen la oportunidad de hacer uno, háganlo para quienes no lo han hecho. Y como yo les digo, no se preocupen si no salió como ustedes pensaban en un principio. La idea es que mientras más vayan pasando los procesos, lo hagan mejor y vayan desarrollando o mejorando la misma actividad. Y reflexionar sobre tu propia práctica, pues. Identifica oportunidades de mejora, actúa como agente de cambio, una selección más ética, efectiva y basada en evidencia. Eso es la verdad que uno pediría. Yo si fuese jefe hoy en día también de gente que trabaja en procesos de reclutamiento y selección, haría obviamente que fueran procesos más eficientes y que tuvieran mucha más evidencia de lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Y no que sea esta decisión entre cuatro paredes y yo salga después y diga, no, mira, selecciona, o sea, escogí al mejor candidato, entrevístalo tú al jefe y que eventualmente lo contratemos. Porque ahí eventualmente no hay un proceso que se pueda establecer, no hay un proceso que se pueda mejorar, no hay un criterio de transparencia dentro del proceso, aunque sea empresa privada o empresa pública. Si es pública es peor, porque como les digo, muchas veces nos vamos a encontrar que tenemos que tener esta evidencia de cómo llegamos a defender y cómo a contratar a esa persona. Eh, Paso ahora el cambio de gobierno, por ejemplo, cuestionando quizás procesos de reclutamiento y selección anteriores al cambio. Entonces siempre uno tiene que tener una estructura, una base sustentable para poder tener evidencia de lo que hacemos y, como digo, no actuar con este ejercicio como de caja negra. Y si no me equivoco, esas son todas las diapos. No sé si había preguntas. Había como conversación entre ustedes. ¿Qué pasa si las empresas no poseen perfiles de cargo? ¿No se debe hacer la evaluación? La idea siempre es hacer evaluaciones, pero que sean de alguna manera estructuradas. Como yo les dije, no es que si no tengo perfiles de cargo, si no tengo diccionario de competencias, no voy a hacer nada. Pero por último, yo siempre digo, tomo el diccionario de Marta Ale, veo las competencias que puede tomar, que puede tener este cargo, las converso con la jefatura y eventualmente en base a eso defino. Y después voy armando mi propio diccionario, digamos, de la empresa, ¿no es cierto? Lo voy ajustando, voy agarrando otra competencia, lo ajusto. Pucha, vamos a incorporar en este proceso, quizás que yo vengo trabajando en estos procesos y hemos evaluado siempre como 10 competencias, voy a trabajar un nuevo proceso donde ahí no hay una competencia, agrego esta competencia a mi diccionario y así eventualmente voy mejorando los procesos. Para mí esta es como la lógica del desarrollo organizacional dentro de los procesos de gestión de personas. O sea, no quedarse inmóvil frente a las cosas que no tenemos, sino que intentar de pescar lo que tenemos con las herramientas que tenemos, hacerlo, pero seguir mejorando, seguir mejorando, seguir mejorando, seguir perfeccionándose, autoanalizarse. Hacer cursos puede ser, ¿no es cierto? Estamos en esta lógica de ADIPA, ¿no es cierto? Hacer cursos de reclutamiento, selección u otras competencias para ir mejorando el proceso. Así que sí se puede hacer procesos de entrevista, pero la idea es que cada vez lo vayan objetivizando más. En caso de cargos operativos, reponedores, aseadores, ¿es recomendable el diccionario de competencia? Sí, siempre, siempre, porque así vamos a tener criterios claros. Por ejemplo, aunque sean reponedores, aunque sean aseadores, ¿no es cierto?
una competencia que hay casi siempre en todas las empresas es trabajo en equipo. Eh, y de alguna u otra forma, aunque su trabajo sea más independiente, la idea es que la persona también genere ciertas relaciones, ¿no es cierto? Salvo que sea algo muy lejano, con una empresa externa, que vaya después del trabajo a hacer el aseo. Muchas veces la mayoría de la empresa, o al menos donde yo he trabajado, siempre hay cierta relación con la gente que hace el aseo, ¿no es cierto? Entonces la idea también es intentar de seleccionarla para que trabaje con ciertas personas, así que eventualmente la definición de competencia sería la misma. Lo que cambia, de alguna manera, son las competencias. No vamos a medir las mismas competencias para una jefatura, para un analista, para un administrativo, para alguien que es reponedor, para alguien que hace el aseo, porque todos los perfiles y cargos van a tener diferencias en los diccionarios de competencias. O sea, diferencias en las competencias que vamos a poner en su perfil de cargo. ¿El apoyo visual estará disponible para descargarlo, verlo? Sí, yo lo voy a enviar apenas terminemos la presentación, se lo voy a enviar a quien corresponde para que se las pueda enviar a sus correos después. Lamentablemente la mayoría de las empresas no se arriesga porque sienten que pierden el tiempo si enseñan a una persona nueva en vez de una persona que lleva 5 años de experiencia en ese puesto. Ah, porque estábamos hablando de si era necesario contratar personas. Claro, se prefieren ir como a la segura, pero yo le digo como muchas veces ese irse a la segura no necesariamente es un ejemplo de éxito así al 100%. Porque yo le digo, por mucho que yo sea experto hoy en día en una materia en particular, en una empresa en particular, yo puedo cambiarme de empresa y ser el peor. El peor psicólogo laboral del mundo. ¿Por qué? Porque eventualmente en esta otra empresa hay otros recursos, hay otra gente que tenía mucha más experiencia que yo en esa empresa en particular, tenía otro conocimiento, otro know-how, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente no el que lo hizo bien en una empresa puede hacerlo mejor en otra. Entonces, hay que evaluar muchas veces con la jefatura, una cierta dificultad de poder establecer bien el perfil de cargo, si es necesario que la persona tenga experiencia, o quizás la experiencia no es de 2 años, como sale en algunas partes, sino que quizás es la experiencia al menos en la práctica profesional, al menos de 6 meses. Lo importante es definir bien, ¿no es cierto? Hay jefaturas, empresas que le importan cómo es la persona, más que cómo la experiencia que tiene el candidato, y otra, o la mayoría quizás al revés. Pero eso hay que intentar de negociarlo y orientar a la jefatura para que tomen esas decisiones. Profesor, mencionó un libro de Marta Ales. Ah, sí, por temas de competencias. Como yo les digo, si ustedes no saben nada de competencias, no tienen un diccionario de competencias, no saben cómo definir una competencia, no saben qué competencias colocar en su diccionario, no tienen nada hoy en día, pesquen un libro de Marta Ales, por ejemplo. em, o McLellan, que también define competencias, tomen esas competencias y copien y peguen, da lo mismo. Yo digo, siempre tiene que haber un punto de partida y no es necesario que eventualmente sean expertos, ¿no es cierto? Pero tienen que ir incorporando elementos. O sea, parten con el libro del Martales, tienen su competencia, tienen sus definiciones de comportamiento observable y después eso quizás lo van mejorando y desarrollando en relación a su empresa. ¿Ya? También depende de las definiciones de competencias definidas en la empresa, claro, porque para mí lo que es orientación al logro quizás es diferente de lo que es orientación al logro en otra empresa. Por eso digo que los diccionarios de competencia hay que ajustarlos a su realidad cultural, la realidad organizacional, porque van a ser o pueden ser relativamente diferentes. Así que eventualmente eso hay que hacerlo. En el área social no se aplican este tipo de selección. ¿Cómo se podría implementar un sistema en esa área? La verdad es que este sistema se podría implementar en todas las áreas. Quizá ahí está la dificultad de incorporarlo, de meterlo a una institución en particular, algún colegio, por ejemplo, que se haga, o en empresas más chicas, pero se puede incorporar y se puede bajar, digamos, a cualquier nivel de organizacional, por muy chica o grande que sea la empresa. ¿Cómo puedo comenzar a poner en práctica ser reclutadora de selección si ya hice cursos respecto a esta área? ¿Debo hacer redes con empresas, postular a cargo? Ah, claro, tienes que postular a cargo, específicamente ojalá que sean relacionadas a áreas de reclutamiento y selección. Hay muchas consultoras que toman a psicólogos que no tienen mucha experiencia en un principio y después obviamente te puedes hacer ahí tu camino. Por curiosidad, ¿cómo se ingresa al ámbito de la selección? Claro, generalmente siempre hay una preferencia por si las personas son de otras áreas, por psicólogos laborales, pero eventualmente hoy día hay técnicos en reclutamiento y selección,
ingeniero en reclutamiento y selección, ingeniero en recursos humanos, técnico en recursos humanos, ingenieros comerciales. Ahí hay que postular a cargos donde sean estén publicados, sean públicos, digamos, y tener ciertas competencias. Ojalá haber hecho un cursito, como yo les digo, de gestión por competencia. Si son psicólogos, tener quizás ciertas nociones de cómo utilizar pruebas psicolaborales, cuestionarios de personalidad, etcétera. La idea es, de alguna manera, especializarse un poquito, pero si no tienen ningún conocimiento y quieren irse a esta área, vayan por el tema de las competencias. Eso es la idea como para partir, ¿ya? Profesor, ¿le podría pedir su correo para hacerle una consulta personal a su clase? Sí, sí. Voy a mandar un chat a todos con mi correo. Bueno, mi correo es súper fácil, ismael.alfaro, digamos que es mi nombre, arroba outlook.com. Siempre me ha gustado más Outlook por Gmail. Yo sé que quizás para algunos les puedo parecer viejo con esto, pero siempre me gusta más el Outlook. Ismael.alfaro@outlook.com. Así que eso, había gente que estaba levantando la mano. No sé si la retiró porque contesté sus preguntas o se aburrió de tener la mano levantada. Menos mal que no estábamos en un ámbito personal ahí. Yo creo que hubiese tenido tanto rato con la mano levantada, pero quise responder las preguntas que vi en el chat antes que todo. ¿Alguien? Quizás se arrepintió, Ismael. Quizás se Oye, repitiera. gracias. Te diste el tiempo de responder todas las preguntas, en general son dos o tres. Así que muchas gracias. Para quien pregunta si Ismael imparte cursos, Ismael tiene un sinfín de cursos en Adipa. Si ustedes buscan el nombre de Ismael, Ismael Alfaro, en el buscador de Adipa, les van a salir todos sus cursos, los sincrónicos, los asincrónicos, los diplomados, todo lo que pueda tener, lo van a encontrar. Recuerden que este seminario está asociado a un curso, ¿ya? Y que se pueden ganar una beca ahora en el sorteo. Gracias por su participación, gracias Ismael por el tiempo, por la excelente ponencia y nos vemos en otra instancia. Nos vemos. Muchas gracias, chiquillos. Y como les digo, dejé mi correo, pues si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Y si no, nos vemos en cualquier otro curso que imparta ADIPA. Como dijo bien Karin, hemos hecho hartas cosas y seguimos haciendo hartas cosas. Ya tenemos programados cursos hasta junio. Si no me equivoco, entre ellos son como 2 o 3 cursos ahí hasta junio. Así que hay hartas cosas o hay hartos elementos donde después nos podemos ver. Así que un gusto, que estén muy bien. Y los dejo con Karin ahí para el sorteo de este curso. Nos vemos.